Saludos y bienvenidos. Ya estamos aquí, ya nos toca hablar de medicina bucal y para ello tenemos al doctor Ambrosio Bermejo Fenoy. Muy buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Es un placer. Es un placer siempre tenerle aquí. Siempre digo todo, bueno, que es catedrático en medicina bucal, que es dentista del año en el año 2008, le nombraron dentista del año. La edición anterior tuvimos la oportunidad de que nos trajese una publicación que había sido premiada. Y nada, y esta vez no quería adelantar yo el tema que íbamos a tratar hoy porque sí tiene que ver con la medicina bucal, pero vamos a llegar más allá porque vamos a hablar de meditación y del reloj biológico. Ya hablamos en otra ocasión, no quiero adelantar mucho más, a medida que vayamos avanzando lo iremos diciendo. Pero estuvo el doctor Bermejo este verano llevando a cabo una campaña de prevención de cáncer oral. Y pues nos gustaría que nos contase qué resultados han dado, es decir, cómo han ido esas prevenciones, han ido bien, han ido mal, si se ha hecho una valoración global de toda la gente que ha asistido a su consulta. Sí, precisamente vamos a hablar de meditación y reloj biológico y vamos a hablar del estrés, vamos a hablar de las técnicas que nos permiten ser más resilientes. La palabra resiliencia yo creo que es interesante conocerla porque significa la capacidad que tiene un cuerpo de recuperar su forma una vez que ha sido deformado. Por ejemplo, yo tengo en la mano esta varilla, pues si yo la deformo, la capacidad que tiene esta varilla de recuperar su forma, eso se llama resiliencia y de eso vamos a hablar y vamos a utilizar unas técnicas, explicar unas técnicas que nos permitan ser más resilientes ante una agresión verbal o una agresión física, pues recuperar nuestra forma, no perder el equilibrio, eso es importante. El doctor está diciendo la palabra resiliencia que me cuesta bastante, pero hay que aprenderla porque hay que aprender palabras nuevas y a mí me recuerda un colchón de viscoelástica, es decir, lo que nos venden siempre de apretan el colchón y vuelve al sitio, pues realmente el cuerpo y la mente humana debe estar hecha para ello, o debería estar hecha para ello. Debemos prepararla para ello. Justo, y eso es hoy lo que vamos a tratar, y nos vamos a preparar para las adversidades que nos prepara la vida. Bien, sí, y vamos a ver el resultado de esa campaña que hicimos, porque tiene que ver con todo esto. Vamos a ver la primera imagen. Nosotros durante el mes de mayo y junio hicimos una campaña gratuita, todos los viernes por la mañana veíamos pacientes, vimos un total de 35 pacientes con una serie de patologías y en todas ellas, en todos estos pacientes, el 100% de ellos en esas enfermedades tenían un componente psicosomático, es decir, un componente de estrés emocional. Emocional. Sí. Concretamente, si nos fijamos, la mayoría, más del 50%, tenían bruxismo. El bruxismo es el rechinado de dientes, es una forma de liberar tensión emocional. Vemos ahí que el síndrome de boca ardiente, bruxismo, autotraumatismo, eran 13 pacientes, es decir, de los 35, 13 pacientes tenían un alto componente emocional en sus enfermedades. Bien, era prevención del cáncer oral y tengo que decir que de los 35 pacientes que vinieron a consulta, solamente uno tenía un carcinoma oral, un cáncer de lengua, que lo detectamos precozmente. Yo pienso que vamos a hacer para la primavera, vamos a hacer también otra campaña porque es interesante, aunque nada más descubramos en sus estadios iniciales un cáncer de boca, de lengua, de lo que sea, pues ha valido la pena. Salvar una vida, pues ha valido la pena que nos pasáramos allí varias mañanas viendo enfermos. Bien, pues si existe tal componente emocional en todos los pacientes, todas las enfermedades tienen un tremendo componente emocional que repito, intenta deformar nuestra estabilidad emocional y nuestro estado físico, pues lógicamente tenemos que dedicarnos a esto. ¿Qué es lo que intenta deformarnos? ¿Qué elementos son los que
tratan de deformar la varilla. Bueno, pues son agresiones intelectuales. Un insulto, por ejemplo, pues hace que tu estabilidad emocional se resienta. Pero son también incertidumbres, contradicciones. Ya hablamos de que tenemos dos cerebros, el cerebro límbico, el cerebro emocional, que está situado en esta zona más central de la maqueta de aquí lo podemos ver, sí, con mejor lo vemos así. Muy bien. Aquí en el centro hay una zona más primitiva del cerebro, que es el cerebro límbico, el cerebro emocional, mientras que tenemos en la periferia el cerebro racional, que es más moderno, es el neocórtex, que es un cerebro mucho más moderno. Bueno, pues muchas veces se producen tensiones, contradicciones entre lo que yo quiero y lo que tengo que hacer. Y todo esto pues nos lleva a desequilibrios, nos lleva al estrés. Hablamos del estrés crónico, que es el que termina provocando enfermedades y provocando inestabilidad emocional. Y todo esto pues es lo que nos hace que nuestro reloj biológico, ahora vamos a hablar del reloj biológico, yo creo que es muy interesante, se altere, y es lo que hace pues que ese estrés hace que por ejemplo te predisponga tu organismo a tener enfermedades. Hace hasta que engordes, porque una forma de liberar tensión emocional es comer demasiado y comer cosas que te engordan, que no son las que deberías comer. Lo que queda claro que si emocionalmente no estamos equilibrados, no estamos bien, físicamente tampoco, es decir, la emoción pues se refleja luego físicamente en nosotros. Sí, yo creo que es muy interesante hablar de nuestros relojes biológicos. El reloj biológico, sobre todo el ritmo circadiano, el reloj diario de las 24 horas, se rige por el sol, por la alternancia entre el día y la noche. Cuando hablamos de ritmo circadiano, estamos hablando de reloj biológico, para que quede claro. Es decir, estamos hablando del reloj biológico que compone nuestro cuerpo, que nosotros pues estamos conectados a ese sol por el que regimos nuestro día, nuestro mediodía, nuestra noche, y nuestro cuerpo lo padece y lo siente. Sí, hay además una localización de ese ritmo circadiano que es el hipotálamo, que está aquí, situado en esta zona concretamente. Está situado aquí, en una zona bastante central del cerebro. Bien, los ritmos biológicos, no hay un ritmo biológico, hay varios ritmos biológicos. El circadiano es el de 24 horas, pero también hay un ciclo mensual o de 28 días, sobre todo en la mujer, con el periodo menstrual, etc. Pero también hay un ritmo circanual. Es decir, a lo largo de las estaciones del año, pues nuestro cuerpo va cambiando, segregando una serie de hormonas. Hay un sistema neuroendocrino. Que digamos que en primavera la sangre se altera. Exacto. Es decir, que por estaciones también se rige nuestro cuerpo. Es muy interesante. Y todo esto conseguimos alterarlo con nuestra actitud, con nuestra forma de vida moderna. Por ejemplo, el ritmo circadiano, el diario, que es al que vamos a hacer referencia hoy, pues lo alteramos. ¿Por qué? Pues porque llega la noche y nosotros estamos con nuestras luces de neón encendidas, no dormimos cuando teníamos que dormir. Pues no sé, cualquier otro animal, cualquier mamífero, llega la noche y él busca su rinconcito para ir a dormir. Se despierta cuando sale el sol, cuando amanece. Nosotros rompemos estos ritmos y de eso vamos a hablar. Por ejemplo, en las imágenes que vamos a ver a continuación lo vemos muy claramente. Fíjense que aquí el reloj está dividido en 24 horas. Tenemos a la derecha la noche, abajo la mañana y a izquierda la tarde. Está dividido de esta manera por hacerlo más cómodo. Las 8 horas de la noche son para dormir. Deberíamos dormir 8 horas o 7 horas y media, pero no menos, porque entonces nuestra mente y nuestro cuerpo no funcionarán correctamente. Bien, pues este reloj funciona según una serie de secreciones. Entramos en la noche, pues dormimos. Entramos en ondas teta, el cerebro entra en ondas teta. Ahora hablaremos de las ondas cerebrales, que son muy interesantes.
Pero fijémonos que sobre las 4 de la madrugada desciende la temperatura corporal. Es el momento en que el cuerpo tiene una temperatura más baja. Sobre las 6 de la madrugada sube la tensión arterial y baja la melatonina, que es una hormona que hace que nos predisponga al sueño. Pero baja en sangre, está producida por la glándula pineal del cerebro, y baja en sangre para inducirnos ya al despertar. Durante la mañana trabajaremos en ondas beta, hace falta 1 hora para salir de ahí, ahora lo veremos con más precisión. Después de la comida es aconsejable una siesta para restablecer los parámetros del reloj biológico. Y luego a la tarde pues vemos que también hay 1 hora determinada donde sube la temperatura y la fuerza es mayor y es un momento ideal. Las 7 de la tarde, por ejemplo, es un momento ideal para hacer ejercicio físico, por esto, porque sube la temperatura y la fuerza muscular es mayor. Al final de la tarde pues empieza a segregarse melatonina, que es esta hormona que induce al sueño. Por cierto, mucha gente toma melatonina para dormir, pues mal hecho, porque si tú tomas melatonina para dormir, tu cuerpo dejará de segregar melatonina. Claro, se acostumbra a que se acostumbra a esa melatonina que le llega, porque tu cerebro no sabe de dónde le llegó por sangre esa melatonina, si es natural o no es natural. Lo que sabe es que está en sangre. Si tú se la das, él no la producirá, con lo cual vamos a alterar nuestro reloj biológico. De manera que ahora vamos a ver la siguiente imagen, que es más completa, es esto mismo, solo que más completo. Vamos a completarla. Y vemos ahí una línea roja muy interesante. Durante la noche, nuestras ondas cerebrales bajan, baja el número de ondas cerebrales por segundo y nuestro cerebro entra en ondas teta. Ahí vemos 5 ciclos del sueño. Los primeros más profundos, llegamos a tener un ciclo por segundo en un momento de la noche determinado. No nos despierta nadie, aproximadamente a la 1:30 de estar durmiendo. Es la hora que aprovechan los cacos para entrar en las casas, porque nadie se despierta. Y luego a partir de ahí salimos ya un poquito hacia la zona, hacia el círculo amarillo, volvemos a entrar en un sueño un poco menos profundo y así hasta 3 ciclos de 1:30. Bien, para entrar en sueño, una cosa muy interesante. Tenemos que pasar aproximadamente 1 hora para pasar de ondas beta, que son las ondas de la actividad normal del día, a las ondas teta. Pasamos por la zona alfa, por las ondas alfa que están entre 7,5 y 13 ciclos por segundo, que son hercios. Bien, para salir del sueño también hace falta 1 hora, es decir, la taza de café cargadito que nos tomamos por la mañana, lo único que hace es meternos en ondas beta mucho más rápidamente, pero esto es antinatural. La cafeína es un excitante, por lo tanto se podría considerar como una droga, realmente. No es necesario, vamos a dar tiempo al tiempo, que pase esa hora para cruzar de ondas teta a ondas beta, pasando por ondas alfa. Por eso es interesante conocer esto, porque es el momento ideal para hacer meditación, antes del desayuno, cuando tenemos al cerebro en ondas alfa, en estado alfa. Bien, luego ya durante la mañana tenemos al cerebro en ondas beta, que son las ondas de la actividad, podemos conducir, por eso no recomiendo a nadie que conduzca o que maneje una máquina o que se ponga a hacer cosas de precisión antes de que pase 1 hora después de despertar, a no ser que se tome una taza grande de café, que no se lo recomiendo. Dejemos pasar esa hora desde que despertamos hasta que podemos estar ya, el cerebro está en plena forma para rendir. Bien, en cualquier caso, durante la mañana, por favor, no salgamos de los 28 hercios. Ahí hay un pico que se sale un poco. Es cuando alguien viene y nos ha hecho enfadar, o nosotros nos hemos enfadado injustificadamente por alguna razón. Hemos pasado de los 28 hercios. Mal asunto. Hay que mantenernos por debajo, no en ondas alfa, pero en un estado cerebral
que no me excite demasiado, que no pierda los nervios, por decirlo de alguna manera. Los altibajos nunca vienen bien. Miren que a la hora de comer, a las 2, después de comer, es aconsejable entrar otra vez en ondas alfa y en ondas teta, una siestecita de media hora como máximo. Viene muy bien porque armoniza el reloj biológico. Y luego por la tarde, pues otra vez entramos en ondas beta. Ahí hay un pico que entra otra vez en la zona amarilla, en la zona alfa, durante la tarde, que es la meditación aconsejable antes de cenar. Y luego ya tardamos una hora en volver a entrar en ondas teta para el sueño. Es decir, el sueño hay que prepararlo, hay que preparar la habitación, hay que apagar la televisión, hay que bajar las luces, hay que bajar los sonidos, poquito a poco, para pasar de ondas beta lentamente a través de ondas alfa para entrar en ondas teta, las ondas del sueño. Bien, esto es un poco el reloj biológico. El reloj biológico lo que hacemos es alterarlo. Porque no lo cumplimos nadie. Claro, ese es el problema, pues que por la noche nos ponemos a leer, encendemos la luz. Si no tuviéramos luz, lógicamente, cuando no existía la luz no había más remedio que seguir los ritmos circadianos. Entonces es muy fácil alterar el ritmo circadiano. De hecho, nos pasamos el día intentando alterarlo, ¿no? No comemos a la misma hora. No llevamos unos hábitos... Entonces todo esto lleva al estrés. Y el estrés lleva al desequilibrio. Y lleva a la ansiedad. Y la ansiedad finalmente lleva a la depresión. Y la ansiedad y la depresión llevan a las enfermedades. Y esto es lo que hay que evitar. Poco buscar la fórmula para conseguir ser más resilientes y para hacer que nuestra mente y nuestro cuerpo se adapten. Y hay un camino, ¿Y qué podemos hacer para llegar a ese camino? Bueno, de momento, reconocer que existe ese reloj que acabamos de enseñar y que todos debemos de respetar, empezando por el respeto a nuestra vida propia. Y luego, para poder pues cambiar los hábitos, ¿qué es lo que deberíamos practicar o deberíamos hacer? Bueno, pues el reloj biológico se expresa, ya digo, mediante neurotransmisores, hormonas, sistema neuroendocrino. Y lo que hay que hacer es aprender a escuchar nuestro reloj biológico. Es relativamente fácil. O sea, si tienes sueño, duerme. Si tienes hambre, come. Pero siempre procura hacerlo a las mismas horas. Es decir, levántate siempre a la misma hora, aunque sea domingo, ¿por qué no? Lo otro es alterar. El fin de semana altera totalmente nuestro reloj biológico, nuestro ritmo circadiano. Y bueno, come a las mismas horas, y haz ese deporte por la tarde, que te viene muy bien. Segregas endorfinas y anandamidas, liberas tensión emocional. La meditación pues te permite ser resiliente desde el punto de vista emocional. Es decir, con el ejercicio físico todas las tardes lo que conseguimos es, además de liberar tensión emocional y no hacerlo con parafunciones, como por ejemplo rechinando los dientes, pues además de eso liberamos tensión emocional y creamos endorfinas y anandamidas, que son hormonas, o neurotransmisores cerebrales que nos hacen más alegres, que nos dan alegría. Nos incitan a la felicidad. Exacto, sí. A mí me gusta más utilizar la palabra alegría. O sea, realmente si en los circuitos cerebrales existen emociones que inducen a la alegría, no hay tristeza. Es decir, curiosamente hoy sabemos que hay circuitos cerebrales que si están inmersos en sensaciones de alegría no pueden hacerlo, no pueden tener las dos emociones al mismo tiempo, no tienen tristeza. Por lo tanto, hay que ganarle la partida a la tristeza mediante condicionantes que induzcan a la alegría, como por ejemplo la meditación. La meditación nos hace más resilientes a las agresiones emocionales. Evidentemente, a ver, si se muere una madre, pues tendrás que hacer el luto y tendrás que estar emocionalmente triste, pero
Pero esa tristeza no tiene por qué llevarte a una enfermedad mayor, sino hay que superarla. Exacto, tú tienes que aprender a ser resiliente para hacer que todas esas emociones te insultan, por ejemplo. Pues bien, tendrás que tener capacidad suficiente para no deprimirte porque fulano te ha insultado. Sino, bueno, esto se consigue mediante la meditación, que es un ejercicio de relajación como otro cualquiera. Puede ser que a ti te vaya mejor el yoga o el tai chi, o rezar. Rezar es un buen ejercicio para entrar en ondas alfa, ¿eh? El caso es entrar en esas ondas alfa que te permiten regularizar tu neurotransmisión, ¿eh? Ya hablábamos que es muy importante conseguir en las sinapsis neuronales una situación de equilibrio, y ese equilibrio se puede conseguir de muchas maneras. Una de ellas es la meditación. Ahora, hay que hacerla todos los días a la misma hora. Si la haces antes de desayunar, todos los días debe ser antes de desayunar. Si lo aconsejable, lo ideal sería hacerla antes de comer y antes de cenar también, que no, pues antes de cenar siempre será mejor una vez que ninguna. El rezo, pues también, si puedes rezar a la misma hora y varias veces al día. Por ejemplo, los musulmanes rezan 5 veces al día y se ponen mirando a la Meca, pero con un horario exacto. Es decir, de alguna forma están regularizando su reloj biológico. Con esa práctica, pero lo puedes hacer en una iglesia. Las mezquitas, las iglesias, las sinagogas son lugares de recogimiento, invitan a que tu cerebro entre en ondas alfa. Pero sigue el ritmo biológico, sigue el reloj biológico, no lo alteres, hazlo a la misma hora. Y esto es interesante porque eso nos llevará a ser más resilientes, una vez más, a poder, si me deforman, yo necesito recuperar la forma y no entrar en enfermedad. Es una cosa un poco como prepararse para la vida, porque siempre nos han dicho, la vida es muy dura y te da muchos palos y hay que estar preparado para ello. Exacto. Pues de eso se trata. Sí, y yo insistir un poco más en la meditación. Luego, si queda tiempo, veremos un resumen de una película que ya grabamos hace un año, justo hace un año. En el que enseñamos técnica de meditación exacta, es decir... Exacta. Bueno, por recordar un poco que la técnica de meditación es muy sencilla, se aprende en pocos sitios, yo no sé por qué, debería de aprenderse hasta en las escuelas. Pero ya digo que cualquier técnica de relajación sirve. La meditación es muy interesante, se practica en Oriente desde hace 5.000 años, es decir, ya está muy testada científicamente en Occidente. Hay muchos trabajos de investigación publicados en revistas de alto índice de impacto que indican que la meditación pues, mejora la tensión arterial, cuando entras en ondas alfa al rato se normaliza tu respiración, tu pulso se hace rítmico, normoamplio y normotenso. Es decir, todo esto son cosas buenas. Es decir, antes de empezar a tomar medicamentos para la tensión y para el azúcar y para el colesterol, por favor, adelgaza un poco, medita, haz ejercicio físico, porque probablemente no necesitarás tantas medicaciones. Hombre, si te falta insulina, te falta insulina. Se ha destruido tu páncreas, que no produce insulina, tendrás que incorporar insulina artificialmente a tu cuerpo, porque no tienes insulina. Pero normalmente la diabetes tipo 2 del adulto, de la persona entrada ya en años, 60, 70 años, pues esto se produce siempre por alteraciones en los biorritmos, alteraciones en el régimen alimenticio, ¿eh? Entonces, bien, yo quería hablar de la meditación e insistir un poco, es una técnica muy sencilla. Lo primero es la posición. La posición, vamos a hablar de la posición en 2 imágenes muy rápidas que vamos a ver a continuación. Esta, por ejemplo, es una de las posiciones de meditación. Se puede meditar acostado. Lo que pasa es que si te duermes, tu cerebro entra en actividad porque sueñas. Entonces se trata del objetivo de la meditación es dejar que tu cerebro deje de pensar, deje de funcionar. El cerebro es un órgano que está funcionando 24 horas de 24. Y con la meditación, al entrar en ondas alfa, el objetivo es conseguir que no pienses en nada, que entre en stand-by, ¿no? Se dice así. Sí, en stand-by. Bien, si tú lo haces acostado y te duermes, enseguida empiezan los sueños y el cerebro empieza a funcionar. O sea, el objetivo es no pensar en nada. Y lo primero es conseguir la posición que te permita máxima relajación muscular. Vamos a ver la siguiente imagen,
Exacto, esto lo hemos visto otras veces, exacto. Pues esta es una posición ideal, porque cualquiera, para hacerlo en la otra posición necesitas un cojín especial, pero todo el mundo tiene una silla en su casa y todo el mundo tiene un cojín para ponerse en la parte de atrás para que tu columna esté lo más recta posible. Hablábamos de que esta es la posición de sastre. Los pies están cruzados, con lo cual las piernas están relajadas, la columna vertebral está completamente recta y tú estás como si tiraran de tu pelo hacia arriba, completamente recta, el pecho arriba, el mentón un poco retraído. Previamente, lógicamente, has limpiado tu nariz sonándote, de manera que ahora vas a empezar a respirar por la nariz. Y es muy importante que la columna vertebral esté completamente recta para que los músculos flexores de la columna estén estabilizados con respecto a los extensores de la columna. Se trata de conseguir una posición de máxima relajación. Ya dijimos en una ocasión que la posición que los sastres antiguamente tomaban esta posición porque podían pasar horas y horas cosiendo sin cansarse, porque tenían el equilibrio perfecto. Bien, una vez que hemos conseguido el equilibrio perfecto, la segunda fase de la meditación es la respiración. Y ahora te voy a enseñar, Miriam, un pequeño sistema que te permite poder entrar en ondas alfa mejor. Vamos a ver la siguiente imagen, la técnica respiratoria. Mira, si tú empiezas a balancearte un poquito en esa posición sentada, a seguir el ritmo como de las agujas del reloj, pero muy poquito, es un balanceo muy suave. Pero eso hace que tu líquido cefalorraquídeo se mueva, que tus conductos semicirculares, la endolinfa de los conductos semicirculares también se mueva, ayuda a la relajación. Y fíjate, la inspiración la vas a dar contando 1, 2, 3. Está abajo en azul claro porque el aire que entra es más fresquito que el que va a salir. Entonces cuentas 1, 2, 3 y ahora sale el aire más oscuro y cuentas 4, 5, 6, 7, 8, 9. De manera que ese tiempo será el doble de largo que el que tú utilizas inspirando. De manera que cuenta conmigo. 1, 2, 3, tomas el aire, hazlo, Miriam, y ahora suelta el aire. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tomas el aire, 1, 2, 3, y sueltas el aire por la nariz también. 4, 5, 6, 7, 8, 9. De este modo, cuando pase media hora, tu cerebro habrá entrado en ondas alfa, sin duda, y tu ritmo, tu pulso se habrá hecho rítmico, normoamplio y normotenso. Y tu respiración será también rítmica, porque los orientales que practican estas técnicas nos dicen que no sabemos respirar, y es verdad. Porque siempre hacemos una respiración entrecortada, hiperventilamos cuando nos ponemos un poco nerviosos. Cierto. Bien, pues este ritmo respiratorio lo podemos llevar incluso cuando andas por la calle, porque no se trata solamente de que tú practiques meditación por la mañana o por la tarde o por la noche y por la noche y que hagas ejercicio físico. Se trata de adquirir a lo largo del día un estado meditativo. Meditativo quiere decir que tú, si estás sentado, pues cruza los pies y verás qué bien te va. Ponte en posición de sastre y verás cómo se relajan los músculos enseguida. Si andas por la calle, pues puedes contar para la inspiración 3 pasos y para la expiración 8 pasos, o 6 pasos. Quiero decir, tú cuentas pasos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aproximadamente. Exacto. Un paso más, un paso menos. Pero así aprovechas el tiempo de paseo para armonizar tu respiración. Y esto te llevará, si estás andando, no te llevará a ondas alfa, porque tienes que fijarte si viene un coche o no viene un coche. Tienes que estar en ondas beta, pero muy bajitas, ondas beta en un estado No llegaremos a estar en ese letargo. No, eso nada más se adquiere cuando tú tienes la posición, cuando buscas tu rinconcito de tu casa, la hora exacta, siempre a la misma hora, siempre el mismo rincón, siempre el mismo ambiente. Si quieres te pones un poquito de música agradable, suavecita, te enciendes una varilla de incienso también. Puedes hacerlo, puedes crear... y si hay mucho ruido, pues oye, ponte
tapones en los oídos. Una buena técnica es ponerse tapones en los oídos. Exacto, o sea, tú tienes ruido, pues te pones 2 taponcitos de silicona en los oídos y tan ricamente. O sea, pero busca tu rincón, busca tu espacio, tienes derecho a ello. ¿Y quién no tiene derecho a tener media hora de tranquilidad? Es que tengo mucho que hacer, bueno, me tengo que levantar media hora antes. Bueno, es tu tiempo, vas a ganar mucho con ello, es decir, tu cuerpo te lo va a agradecer, tu mente te lo va a agradecer, vas a tener menos enfermedades, vas a estar más feliz, vas a contagiar a los que te rodean esa felicidad. Bueno, nos merecemos eso, ¿qué menos? Hace poco vi un reportaje budista, hinduista, y justo pues eran unos estadounidenses que habían ido a ver al Buda, a ver al Dalai Lama, perdón, que era él el que les iba a dar unas técnicas. Ellos iban un poco como a actuar a cómo cambiar el mundo, y lo que le dijo el Dalai Lama viene muy a cuento, que fue: primero hay que cambiarse a uno mismo, es decir, el papel hay que ser muy egoísta, creer en uno mismo, cambiarse a uno mismo, que lo demás viene solo, porque si tú te cambias a ti, pues con tu vida diaria, sin darte cuenta, cambiarás a tu hijo, cambiarás a tu madre, ayudarás al prójimo, y ese prójimo ayudará al otro, y sin darte cuenta, poco a poco es como se cambia. Pero primero hay que ser egoístas, que la palabra egoístas en este caso no es peyorativa, y hay que cambiarse a uno mismo, hay que pensar por sí mismo y por su bienestar. Sí. Efectivamente, los ingleses tienen un dicho que es: la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Por uno mismo. Siempre que no termine ahí, claro. Y en cuanto al budismo, sí decirte que estas técnicas, la puesta a punto del reloj biológico, la meditación, el ejercicio físico, la puede practicar cualquiera. No es cuestión de religión. No es cuestión de religión. Pertenezcas a la religión que pertenezcas, da igual, seas maometano o seas cristiano, no tiene da nada exactamente igual, no tiene nada que ver. Si rezas, pues mejor todavía, porque el rezo induce, ya hemos dicho, a las ondas alfa. Es bueno, es una forma de meditar como otra cualquiera. Pues yo creo que podemos terminar, vamos a tener tiempo y vamos a poder ponerles ese vídeo de nuestro capítulo anterior, bueno, ya lo hicimos hace un par de meses, en el que hablábamos de la técnica de meditación en sí, y que practiqué yo meditación con el doctor Bermejo. Así es que yo creo que lo que mejor podemos hacer es dejarle esas imágenes para que la gente en su casa los vea, y con eso todos nosotros nos vamos a despedir. Sin más, les dejamos con las imágenes y les esperamos en nuevos capítulos. Pero bueno, les quiero dejar con una frase que quiero que hagan suya, y es que hagamos de la meditación nuestra filosofía de vida. Con eso nos podríamos ir, ¿verdad, doctor? Muchas gracias, y terminar siempre con la frase que nuestra terminamos. Frase. Si tienes una boca limpia, tus besos serán más dulces. Por cierto, deberíamos de dar más besos, somos un poco tacaños. Sí, somos muy tacaños de dar besos, hay que dar besos y abrazos y regalar amor, porque todo lo que regalamos luego nos viene el doble para nosotros. Así es que sin más les dejo con el vídeo, echen un vistazo, no se vayan, que lo ponemos a continuación. Les esperamos en próximos capítulos con el doctor Ambrosio Bermejo. Gracias por estar con nosotros. Vamos a tener una sesión práctica de cómo podemos practicar nosotros en casa, sin necesidad de ninguna ayuda, una técnica de relajación. Concretamente vamos a hablar de la meditación. Es muy sencillo, se basa en 3 principios. El objetivo es conseguir el silencio mental, es decir, que la mente no piense en nada, para que a nivel de la sinapsis se armonice, se regularice la composición de neurotransmisores. Esto no es fácil, porque el cerebro está continuamente funcionando. El cerebro, recordemos que representa el 2% del peso corporal, pero consume el 20% de la glucosa que necesita el organismo, del combustible del organismo. Es decir, es una máquina de alto consumo. Y además siempre está funcionando, siempre hay pensamientos en la cabeza rondando. Incluso cuando duermes, sueñas. Por lo tanto, el cerebro no descansa nunca. Se trata de conseguir, mediante estas técnicas, que el cerebro entre en pause, que no piense en nada, que esté en silencio total, para que se armonice la composición de los neurotransmisores en la sinapsis. ¿Cómo lo haremos? Pues la técnica tiene 3 pasos. Primero, la posición del sujeto. Puede adoptar cualquier posición, de pie, acostado, en posición de loto o semiloto, pero nosotros vamos a hablar de la posición de sentado en una silla.
solamente necesito una silla. Primero, posición, para que los músculos estén lo más relajados posibles y las vísceras. Segundo, respiración. A través de la técnica respiratoria, que vamos a hablar ahora, vamos a conseguir que las vísceras se relajen. Y tercero, conseguir el silencio mental. Esta es la fase más difícil, pero vamos a intentarlo. Primero vamos a hablar de la posición. La posición en posición sentados, en una silla, no necesito más. Bueno, necesito algo más, perdón. Necesito un cojín. Necesito un cojín para colocarlo en la silla, en la parte posterior de la silla. Lo vamos a poner aquí. A ver, le echo una mano. De acuerdo. Y ahora vamos a pedirte que te sientes en esa silla. Es muy sencillo. Muy sencillo. Hay que poner el culete en la zona más central, es decir, no detrás del todo, sino un poquito más adelante. Ahora explicaremos para tener por qué. la... Muy bien. Bien. Se trata de conseguir con ese cojín que la columna vertebral esté completamente recta, para que los músculos flexores del cuerpo estén compensados con los extensores. Tienes que moverte un poquito, Miriam, un poquito para conseguir la posición de equilibrio. Y sobre todo que esté completamente la columna vertebral recta, como si tiraran de tu pelo un poquito hacia arriba, como si te estiraran, como si pendieras de un hilo colgando desde el techo, ¿entendido? Como si te estiraran, así, perfecto. Y ahora vas a poner los pies cruzándolos, muy bien, de esta manera, y las manos aquí, perfectamente. Las piernas están relajadas. Si adoptas cualquier otra posición, las piernas no estarán relajadas. Se trata de conseguir, mediante la posición, la relajación máxima de todos los músculos. Repito, que los flexores estén compensados con los extensores del cuerpo, de la columna vertebral, de manera que el consumo energético para los músculos sea mínimo, que se relajen los brazos, las piernas y que se relaje todo el cuerpo. Y repito, tu cabeza como si tiraran de un hilo hacia arriba, ¿de acuerdo? Muy bien, ya tenemos la posición. Esa es la posición perfecta. Se llama posición de sastre. Así se ponían los sastres para pasar horas y horas sin cansarse cosiendo. La segunda fase consiste en aprender a respirar. Bueno, pues sí, hay que aprender a respirar, hay que hacerlo bien. Y la respiración que vas a adoptar es una respiración abdominal. Vas a respirar por la nariz y antes de la sesión me consta que has limpiado la nariz, sonando esa nariz, para que el aire entre y salga por la nariz, no por la boca. La boca no está diseñada para respirar. Inspirar y expirar por la nariz, que debe estar limpia. Bien, relajas los músculos de la cara, el mentón, la mandíbula un poquito hacia atrás, los labios no contactan, los dientes no contactan. Y la lengua se posiciona apoyándose suavemente sobre los dientes. Los párpados se cierran un poquito, pero tampoco los aprietas. Los labios no se aprietan, los dientes no se aprietan, los párpados no se aprietan. Todos los músculos están relajados y ahora empezamos por la respiración. Inspiras con respiración abdominal, exacto, hinchando la tripa y soltando por la nariz. El secreto es que la expiración, la expulsión del aire debe durar el doble que la inspiración. Inspiro y expiro. Tomo aire en un tiempo y tardo 2 tiempos en soltarlo. Y el aire que entra por la nariz está un poco más fresquito que el que sale. Sale el aire despacito, un poco más caliente que el aire que entra. Y me concentro solo en la respiración. Y suavemente los músculos se van relajando más y más. Tenemos la posición perfecta, la respiración debe continuar así y pasamos a la última fase, la tercera fase, el silencio mental. No es fácil de conseguir porque existen los pensamientos piratas que piratean como monos locos el ordenador central. Ayer me dijo esto fulano de tal, pero mañana se va a enterar porque le voy a contestar lo otro. Todos estos pensamientos que piratean nuestro ordenador central tienen que ir eliminándose. ¿Cómo? Concentrándonos en la respiración. Tomo aire fresquito,
suelto aire calentito, tomo aire fresco, suelto el aire más caliente. Y en todo caso, puedo concentrarme en un punto, mirar un punto del centro de mi frente. Y solo existe la respiración, no hay más. Cuando entre un pensamiento pirata, lo identifico y él solo desaparece, no hay que esforzarse. Tu mente se queda en blanco, no hay pensamientos perturbadores, imagínate que estás dentro de una burbuja y que ningún pensamiento puede venir o puede salir, estás en el vacío mental y así tienes que permanecer la próxima hora. Una recomendación es que sonrías. La sonrisa y la risa inducen endorfinas. Sonríe suavemente y mantén la sonrisa durante toda la sesión, que debe durar entre 20 y 30 minutos. 30 minutos mejor que 20. Ahora, supongamos que ya ha pasado la media hora, respiras profundo, cuando yo diga 3 regresarás a la normalidad, tu cerebro estará bien, la fuerza volverá a tus músculos. 1, respiras profundamente, tienes ya sangre en tus músculos están ya preparados para la vida, para volver a la normalidad, y 3, ya estás bien. Bien, pues esto lo puedes hacer tú solo, no necesitas que nadie te haga un dictado para conseguir este estado de relajación, lo puedes hacer solo, perfectamente solo. Por la mañana, antes del desayuno, recién salido del baño, te sientas en tu silla y a meditar. Y dentro de una semana me vas a decir, pues qué bien estoy. Seguro. Pero combinando las dos técnicas. Ahora, si puedes hacer una sesión de 10 minutos, 20 minutos antes de cenar, pues mejor todavía. Mejor todavía. Mejor todavía.